El skater mexicano Mario Sáenz fue sentenciado a 45 años de prisión en abril del 2022 por el homicidio de Victoria Pamela Salas, ocurrido el 2 de septiembre del 2017. La joven fue encontrada sin vida bajo el chorro de agua caliente y con heridas de arma blanca en la villa número 20 del Hotel Novo Cuapa. La defensa de Mario Sáenz y su familia sostienen la inocencia del skater, alegando irregularidades en la investigación y falta de pruebas concluyentes, como la ausencia de ADN de Mario en la escena del crimen, la geolocalización de los celulares y videos que no lo ubican en tiempo y lugar del lamentable hecho. Por otro lado, la familia de Victoria considera la sentencia como justa. Actualmente, existe un amparo para revertir la condena y tratar de demostrar la inocencia de Mario Sáenz. ¿Cómo se puede vivir tranquilamente acusando a alguien presuntamente inocente? ¿Condenando a una persona a pasar el resto de su vida en prisión? Posiblemente estén pensando que esa pregunta va dirigida a la mamá de Victoria Pamela Salas. Sin embargo, no es así. Es para los dos jueces del tribunal colegiado que dictaron una sentencia condenatoria a Mario Sáenz a pesar de tener frente a ellos todas las evidencias, pero sobre todo la posibilidad de realizar una investigación adecuada que condujera a la identificación y captura de los responsables del homicidio de Victoria. Desde un principio, a Mario Sáenz no lo benefició la opinión pública. Al contrario de esto, se realizó un juicio anticipado y una condena social previa, y en programas sensacionalistas se llegaron a ver personas adivinando el carácter de Mario por la forma de su boca, e incluso magas o brujas empleando la cartomancia como método eficaz de investigación. A Mario Sáenz desde el principio le arrebataron la posibilidad de defenderse. En este canal muchos han compartido su opinión en contra de Mario y muchos otros a favor, y todas las opiniones se han respetado. Se ha hablado de que la sentencia se dio por los dichos de dos empleados del hotel donde sucedieron los hechos, mismos que se contradicen entre sí y que tampoco concuerdan con la evidencia recabada. También se ha dicho mucho que se juzgó por mayoría de votos, y se han generado confusiones con algunas declaraciones. Por eso yo quiero compartirte mi percepción basándome en lo que yo he visto. Una de las principales interrogantes en todo este caso ha sido el cómo llegó la policía a la temprana conclusión de que Mario Sáenz habría cometido el crimen sin antes haberse llevado a cabo una investigación. La señora Consuelo Salas me dio dos versiones diferentes sobre cómo se enteró del lamentable fallecimiento de su hija. Al principio de la entrevista, al preguntarle cómo vivió la tragedia, ella responde: Nunca me imaginé que ese sábado 2 de septiembre vinieran a decirme esa terrible noticia. Y aún en ese momento mi mundo se bloqueó en su totalidad. Aún sigo igual en ese momento de ese terrible día. Aún no lo acepto. ¿Cómo fue que usted se enteró del fallecimiento de Victoria? Por los policías de investigación que vinieron a mi domicilio. Así fue como me enteré, el día 2 de septiembre. Aquí da a entender que le comunicaron la noticia del fallecimiento el 2 de septiembre. Sin embargo, más adelante, explica que los policías de investigación llegaron a su domicilio el 2 de septiembre buscando a los padres de Victoria. Sin embargo, no le dicen directamente que su hija está muerta. En cambio, le preguntan si conoce a Mario Sáenz, dónde vive, y le dejan números de teléfono para que se contacte si Mario la llama. Ella reitera que estaba bloqueada y solo quería saber dónde estaba su hija. ¿Ellos vinieron ya diciéndoles directamente que Mario había sido el feminicida? Así como tal decirme no. O sea, vinieron buscando a los padres de Victoria Pamela y en el lugar donde ellos están, que es la parte de allá abajo, ellos me hicieron mención que si yo conocía a Mario Sáenz Zambrana, y yo les dije que sí. Me decían que si yo sabía dónde lo podíamos localizar. Les dije que en este momento estaba yo bloqueada. Lo único que yo quería saber es dónde estaba mi hija.
o por qué me estaban buscando, por qué querían saber quién era la mamá de Victoria, quién era el papá. Pues mi mente ya se empezaba a bloquear, era lo único, y ellos me seguían diciendo, sí señora, si usted llega a saber en qué momento, si Mario le habla, por favor, le vamos a dejar algunos números telefónicos donde usted nos pueda llamar, contactar para que, nosotros inmediatamente tomemos, cartas, ¿no? Pero pues yo estaba bloqueada, yo lo único que quería saber, ¿por qué me buscaban? ¿Dónde estaba mi hija? La contradicción aquí es que inicialmente indica que el 2 de septiembre le dieron la terrible noticia del fallecimiento de Victoria, pero después describe una situación en la que la policía, el mismo día 2 de septiembre, no le confirma la muerte, sino que le hace preguntas sobre Mario y su hija, dejándola en la incertidumbre y la búsqueda de información sobre el paradero de Victoria. Por su parte, Arlette nos menciona que fue la misma madre de Victoria quien presentó las fotografías de Mario anteponiéndose a toda investigación, es decir, ya se estaba culpando a Mario. Yo tenía un mensaje en Messenger donde me decía que era una tía de Victoria Pamela y que había fallecido y que como veían que yo era su amiga, me invitaban al velorio. Entonces lo que yo hice fue contestarle a la señora y le dije, ¿puedo saber qué fue lo que pasó? Porque yo estuve con ella el viernes en la noche. Entonces me dice la tía, ¿te puedo marcar? ¿Me pasas tu teléfono y te puedo marcar? Le dije, sí, claro. Entonces le paso mi teléfono y me marca. Entonces la tía lo primero que me dice, no sabemos qué pasó, pero pues falleció. Entonces mi contestación fue, le digo, yo estuve con ella el viernes en la noche. Y le digo, y ella de hecho se fue con unos chicos a un hotel. Y me dije, efectivamente, la mataron en un hotel. Entonces, y me dicen, y pues ahorita su mamá, cuando le avisaron, fue al hotel y llevó la foto de Mario y dicen que fue él. Y aunque es entendible la sospecha de la señora, derivada del mensaje de Victoria del día 31 de agosto, donde asegura estar con Mario, no se puede establecer de esa manera la culpabilidad de nadie. Se presentaron fotografías de Mario Sáenz a los testigos del hotel de manera irregular, sin hacer una confronta, un procedimiento donde los testigos identifican a un sospechoso en presencia de otros posibles implicados. Esta omisión constituye una irregularidad procesal, es ilegal y propicia el error. Además de esto, encontré relatos inconsistentes sobre su presencia en el velorio y la detención de Mario Sáenz. Primero habló de su ausencia en el momento de la llegada de Mario al velorio. Cuando se le pregunta por qué Mario Sáenz se presentaría al velorio, la entrevistada dice: ¿por qué cree usted que Mario Sáenz se presentaría al velorio de su hija? ¿Por qué creo? Yo creo que por burla. Por burla. Recordar a ese 2 de septiembre que él llegó ahí al funeral de mi hija cuando mi hija todavía no llegaba. Le vuelvo a repetir. Hasta la fecha mi mundo está bloqueado. Yo no lo atendí. Lo atendió una hermana mía. Y luego, al pedirle que relate la escena de la llegada de la policía al velorio, afirma: pues yo no le podría decir ciertamente porque yo no estuve en ese momento. Okay. A mí nada más fue lo que me dijeron, yo estaba en otro momento, porque a nosotros nos dicen, le habla por teléfono a mi hija, que se iba a presentar al funeral. A nosotros los policías de investigación nos habían dicho que si en algún momento teníamos noticias de Mario Sáenz, que nos dijeran, que les habláramos por teléfono o nos presentáramos en la agencia para avisarles y decirles, así fue como nosotros le hicimos, le hablan a mi hija la mayor y yo me paso a retirar a la agencia del Ministerio Público. En esta versión, ella no está presente cuando Mario llega al velorio y cuando la policía lo detiene. Posteriormente, advierte de su presencia y bloqueo mental durante la detención. Poco después, en la misma conversación, al hablar del proceso de detención de Mario, ella dice:
Solamente sé que ellos llegaron y que ya lo venían siguiendo a él. En ese momento usted estaba en la agencia del Ministerio Público. Exactamente. Cuénteme todo este proceso. Cuando llega usted a la agencia del Ministerio Público, ¿qué le dicen? ¿En algún momento le dicen fue Mario Sáenz? Por eso le vuelvo a repetir, cuando quiero que me entiendan que mi mundo estaba bloqueado, lo único que yo quería era ver que de verdad fuera mi hija, porque yo no la había visto desde el último día 31, yo no la había visto, yo estaba en shock. Yo lo veía a él enfrente cuando lo llevaron. De hecho, si no mal recuerdo, le digo que fue toda así una trayectoria. Regresé para acá al lugar porque me dijeron, está allá, lo van a prender. Fue aquí en una plaza comercial que está aquí muy enfrente. Y regreso, a él lo están deteniendo, nos suben a nosotros a otra unidad de patrulla y él se lo llevan junto con sus amigos, creo. Llega allá y yo lo veo así enfrente a unos escasos 3 metros, entrada de la agencia del Ministerio Público. Yo oía voces y lo de los policías que comentaba, pero le vuelvo a repetir, mi mundo es la locura. Quiero que me entiendan esa parte, sí. Aquí la entrevistada describe claramente que sí estuvo presente y vio a Mario Sáenz cuando lo detuvieron, a pesar de su estado de shock y confusión mental. Esto contradice su afirmación anterior de que no estuvo en ese momento y que solo le dijeron lo que pasó. Esta es una contradicción directa y difícil de conciliar, porque no se trata de un matiz o una diferencia en la percepción del tiempo, sino de un hecho fundamental. Si estuvo o no estuvo presente en un evento tan impactante como la detención del presunto feminicida de su hija. Negar su presencia y luego afirmar haberlo visto y escuchado durante la detención sugiere una inconsistencia que va más allá de un simple olvido o confusión por el trauma. La contradicción no es inferencial, es una afirmación y una negación explícita del mismo punto en un corto lapso de tiempo durante la entrevista. Esta inconsistencia socava la credibilidad de la entrevistada sobre un hecho crucial, lo que podría llevar a la conclusión de que está mintiendo o fabricando detalles de su testimonio. Me afirmó que Mario no iba a casa de Victoria. ¿Él venía a la casa? No, aquí? no. Él no venía a la casa, pero sí en la parte de la avenida donde solamente está el acceso para los automóviles, ahí yo lo vi. Y en otras entrevistas menciona lo contrario. Lo conocí una vez que llegaron, pues de no recuerdo ahorita, a dónde habían ido, y llegaron a la casa. De hecho, con toda honestidad se lo digo, llegó porque necesitaban dinero. ¿Cómo le voy a prestar? Si ni lo conozco. Si ni lo conozco. O sea, sí iban hasta el domicilio. O sea, justo él dice que no, pero sí iban hasta el domicilio. Y qué bueno que lo hice porque hay momentos, ustedes van a buscar seguramente entrevistas, pero uno no puede mentir. Es que las mentiras, cuando uno sabe que tiene la verdad de su lado, la verdad siempre lo va a acompañar y la verdad es la que lo va a respaldar a uno. No tiene por qué estar inventando cosas. En sus primeras declaraciones sobre el caso, hablaba de que encontraron huellas de botas en la escena del crimen. Y en declaraciones más recientes de un tenis de skater. Pero no hubo alguna prueba extra para decir que sí era esa huella de él. O sea, solamente era la del zapato. Sí, entiendo que es una huella de zapato, pero que no era la misma huella. O sea, que no se podía determinar que esa huella la había dejado. Por poner un ejemplo, que ese zapato o ese calzado se lo hubiera puesto algún trabajador y que hubiera dejado esa huella ahí. No el perito hizo algún trabajo extra más allá de decir que si era una huella de un tipo de zapato para hacer ejercicio. O sea, ¿cómo comprobar que esa huella fue dejada por Mario y no fue dejada por alguien más? Porque es muy diferente la pisada de un zapato de trabajo a una huella de un deportista que hace skate. Esto, además de lo débil y burdo de esta supuesta prueba, me indica que se han ido modificando las declaraciones para culpar a Mario Sáenz a como dé lugar. Creo que este testimonio, aunque sincero en su dolor, no se sostiene como un relato puramente objetivo y consistente de los hechos, especialmente en lo que respecta a la culpabilidad de Mario Sáenz,
más allá de la sentencia judicial. Ella no parece estar buscando solo un culpable, en el sentido de elegir a alguien al azar, sino que está profundamente arraigada en la creencia de la culpabilidad de Mario Sáenz, y esa convicción se ha vuelto inamovible incluso frente a posibles evidencias o la consideración de errores en el proceso judicial. Su narrativa parece construir una realidad donde no hay espacio para la inocencia del sentenciado. ¿En algún momento llegó a pasar por su mente que Mario Sáenz era inocente? Nunca, nunca pasó por mi mente. Nunca en la vida yo dudé de que él fuera el feminicida de mi hija. Me quedan como interrogantes por qué ante la existencia de evidencias, pero sobre todo de duda razonable, no existe un interés por parte de los familiares de llegar hasta el final y eliminar cualquier atisbo de duda. Las evidencias fueron encontradas por las mismas autoridades en las que la señora Consuelo dijo creer ciegamente. ¿Usted cree ciegamente en nuestras autoridades? Sí, yo sí creo. Yo sí creo en las autoridades. La fiscal Ernestina Godoy estuvo siempre y ha estado siempre con todo su equipo diciéndome, llegaremos y estaremos y seguiremos contigo hasta el último día que se cumpla la sentencia. ¿Por qué ante esta confianza ciega no se le ha exigido a las autoridades responder con base a las evidencias recabadas? Una cosa es tener sospechas y pensar que alguien cometió un delito, y otra muy diferente es querer condenar a alguien a pasar el resto de su vida en prisión derivado de esas creencias, aun cuando la evidencia da lugar a la duda razonable. Me pregunto también si existirá una autoridad competente que le pueda dar claridad al caso y si existirá castigo para los juzgadores que deliberadamente no quisieron hacer bien su trabajo. ¿Habrá alguien detrás de la madre de Victoria manteniéndola convencida de que no se debe indagar más y de que el culpable es Mario Sáenz? Esperemos que este caso se aclare y que las autoridades hagan todas las investigaciones pertinentes para que no quepa la menor duda de que Mario Sáenz es el culpable. Es deber de la Fiscalía demostrarlo, porque hasta ahora, contrario al debido proceso, la persona sentenciada ha tratado de demostrar incansablemente su inocencia, lo cual no solo nos deja ver la incompetencia de las autoridades mexicanas ante este tipo de casos, también tiene a toda una sociedad debatiendo sobre quién pudo ser o no el perpetrador del asesinato, a pesar de existir la duda razonable y las formas de comprobarlo. Está en juego la justicia para Victoria, justicia verdadera, real y comprobable. Está en juego la poca credibilidad, si es que aún queda algo, de las autoridades mexicanas, que con argumentos burdos quieren fincar responsabilidades sobre alguien que lleva varios años en prisión clamando por justicia, pidiendo no solo que se le crea, sino que se investigue. Las evidencias están al alcance de la Fiscalía, pero falta la voluntad de querer hacer bien las cosas. Si alguien basa su convicción en argumentos débiles y torpes como los emitidos por los dos jueces que dieron sentencia condenatoria, o sesgados por la ideología de género, cuando se ignora la evidencia o cuando los que intentan buscar la verdad tienen miedo a represalias, el caso se convierte en algo más que el juicio a una persona. Se convierte en una prueba para todos nosotros, para saber si nos conformaremos con un veredicto al vapor de autoridades incompetentes o exigiremos la verdad a través de la investigación y los instrumentos que la ley otorga para ello. Hoy Victoria y Mario son víctimas de las injusticias y la impunidad que permean en nuestras instituciones, irónicamente encargadas de impartir justicia. Pero el día de mañana podría ser tú, quizás un familiar, podrían ser tus hijos. Esto no es una guerra de declaraciones entre familias y tampoco se trata de una competencia entre creadores de contenido. Están en juego la justicia a una persona que lamentablemente fue asesinada y la libertad y el honor de alguien que desde el principio ha sido señalado como culpable, violando su derecho al principio de presunción de inocencia. Mientras tanto, estamos a la espera de que llegue una autoridad competente e inmune a la presión social o de grupos radicales y que solo se base en las evidencias y en el debido proceso. Hasta que no se demuestre la culpabilidad más allá de toda duda razonable, Mario Sáenz es un presunto inocente.